Te voy a decir algo que puede incomodarte. La pobreza no te está persiguiendo, tú la estás tolerando. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas, viendo cómo en un mismo barrio unos progresaban y otros no. No era el país, no era el gobierno, no era la suerte. Era disciplina, era orden, era mentalidad. Vi hombres con menos recursos que tú levantarse a las 5 de la mañana sin que nadie los obligara. Y vi hombres con más oportunidades desperdiciarlas por comodidad. La pregunta no es si puedes salir de la pobreza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de justificarla? La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mentalidad tolerante. Y cuando digo tolerante, no hablo de paciencia, hablo de permisividad contigo mismo. Hablo de esa voz interna que dice, no es tan grave, mañana empiezo, por ahora sí está bien. Esa voz es peligrosa porque no grita, susurra. Y lo que susurra termina construyendo tu realidad. Crecí viendo dos formas de enfrentar la vida. En una cultura aprendí que la disciplina era una obligación diaria, no una opción emocional. En la otra vi talento, creatividad y potencial, pero también una enorme tolerancia al desorden. Personas brillantes que llegaban tarde, que improvisaban todo, que dejaban para después lo importante. Y después decían que el problema era la economía. No, el problema era lo que aceptaban como normal. La pobreza comienza cuando aceptas pequeños descuidos, como si no importaran. Cuando toleras no saber cuánto gastas. Cuando toleras llegar justo a fin de mes. Cuando toleras deudas pequeñas porque no son graves. Cuando toleras perder 2 horas diarias en distracciones. Nada de eso parece dramático. Pero acumulado durante años, se convierte en una estructura sólida de escasez. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas ganan lo mismo. Una decide registrar cada gasto durante 6 meses, aunque le incomode. Ajusta, elimina lo innecesario, aprende a decir no. La otra sigue diciendo, yo soy malo para los números, y no revisa nada. Después de un año, sus realidades financieras son distintas. No por suerte, por estándares. Uno dejó de tolerar el desorden, el otro lo justificó. He visto hombres con pocos recursos avanzar más rápido que otros con mayores ingresos. La diferencia, no toleraban la mediocridad personal. Si se equivocaban, corregían. Si fallaban, ajustaban. No se explicaban demasiado, actuaban. La mentalidad tolerante, en cambio, siempre encuentra razones elegantes para no cambiar. Así está el país, no hay oportunidades, todos estamos igual. Y puede que algo de eso sea cierto, pero ninguna de esas frases mejora tu situación. La tolerancia baja tu estándar sin que te des cuenta. Hoy aceptas un pequeño desorden. Mañana aceptas una pequeña deuda. Después aceptas un pequeño incumplimiento. Y cuando quieres reaccionar, tu identidad ya se acostumbró a vivir por debajo de tu potencial. El problema no es el dinero que falta, es el carácter que se relajó. Cuando decides eliminar la pobreza, lo primero que tienes que eliminar es la permisividad contigo mismo. Dejar de aceptar lo que sabes que no está bien. Levantarte a la hora que dijiste. Cumplir el presupuesto que definiste. Terminar lo que empezaste. No porque alguien te vigile, sino porque decidiste respetarte. El día que dejas de tolerar la vida que te mantiene pequeño, la pobreza empieza a quedarse sin espacio en tu mente. Disciplina supera motivación. Y quiero que entiendas esto profundamente, porque muchos viven esperando sentirse inspirados para comenzar, esperando ese impulso emocional que los haga levantarse temprano, ahorrar, estudiar, trabajar más duro. Pero la motivación es inestable. Hoy está alta, mañana desaparece. Si tu progreso depende de cómo te sientes, tu avance será tan inestable como tus emociones. Recuerdo cuando era joven y veía cómo en Japón la gente no hablaba tanto de motivación. No necesitaban estar animados para cumplir, simplemente lo hacían. El tren pasa a la hora exacta, no porque
el conductor esté motivado, sino porque hay un sistema y una disciplina que no depende del ánimo. En cambio, en otros contextos veía algo diferente, ¿no? Mucho entusiasmo al principio, grandes declaraciones, promesas fuertes y después abandono silencioso. No por falta de talento, sino por falta de estructura. La motivación es un buen inicio, pero es un pésimo jefe. Te hace empezar, pero no te mantiene. La disciplina, en cambio, es silenciosa. No necesita aplausos, no necesita emoción, solo necesita decisión repetida. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas quieren mejorar su situación financiera. Una espera a tener ganas de estudiar una nueva habilidad después del trabajo. Si está cansada, lo deja para mañana. Si tuvo un mal día, lo pospone. La otra decidió que estudiará 1 hora diaria sin importar cómo se sienta. Algunos días estará cansada. Otros días no tendrá ánimo, pero cumple. Después de 1 año la diferencia es enorme. No por inteligencia, por consistencia. Yo mismo he tenido días sin ganas de seguir. Días en los que el cansancio pesa y el reconocimiento no llega. Pero entendí algo muy temprano. Si solo actúo cuando me siento fuerte, estoy construyendo una vida débil. Porque la vida no siempre se siente bien. La disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando no es agradable. La pobreza se alimenta de decisiones emocionales. Hoy me lo merezco. Hoy no quiero pensar en eso. Hoy descanso. Y el problema no es un día. El problema es el patrón. Cuando cada emoción tiene permiso para decidir por ti, tu futuro queda a merced de tu estado de ánimo. La disciplina cambia esa dinámica. Define reglas claras antes de que aparezca la emoción. Si dijiste que ahorrarás el 20%, lo haces aunque tengas un impulso de gastar. Si dijiste que te levantarás a las 5, lo haces aunque la cama esté cómoda. No porque seas rígido, sino porque decidiste que tu futuro vale más que tu comodidad momentánea. He visto personas con menos recursos que prosperan porque son disciplinadas, y he visto personas con más oportunidades que fracasan porque viven dependiendo de inspiración constante. La disciplina no es castigo, es estructura, y la estructura libera. Te quita el debate interno diario. Ya no preguntas, ¿lo hago o no? Simplemente cumples. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, la pobreza pierde fuerza, porque ya no negocias contigo mismo cada mañana. Ya no dependes de aplausos. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar. La motivación te impulsa un momento, la disciplina te transforma una vida. La pobreza se alimenta de comodidad inmediata, no de grandes errores, no de decisiones catastróficas. Se alimenta de pequeños permisos diarios que parecen inofensivos, 5 minutos más en la cama. Un gasto que no es tan grande, una conversación difícil que decides posponer, un curso que empiezas la próxima semana. Nada de eso parece grave, pero repetido durante años, construye una vida estancada. La comodidad inmediata es atractiva porque elimina tensión en el momento, te hace sentir bien ahora. El problema es que casi siempre compromete algo del futuro, y cuando eliges alivio constante sobre progreso sostenido, estás entrenando a tu mente para evitar el crecimiento. Recuerdo cuando observaba diferencias culturales muy claras. En algunos lugares la gente se preparaba con anticipación, hacía fila con orden, respetaba procesos, aunque fueran incómodos. En otros se buscaba el atajo, el camino más fácil, la solución rápida. A corto plazo parecía más práctico. A largo plazo generaba desorden, retrasos y pérdida de oportunidades. Esa pequeña diferencia en cómo se enfrenta la incomodidad diaria termina marcando décadas. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que recibes un ingreso extra. Tienes 2 opciones: usarlo para reducir una deuda o gastarlo en algo que deseas hace tiempo. La deuda no se siente urgente, el deseo sí. La compra te da satisfacción inmediata. La reducción de deuda te da tranquilidad futura. Si constantemente eliges la satisfacción inmediata, tu cerebro aprende que el placer presente es prioridad. Y así, poco a poco, el margen desaparece. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo. Muchas personas trabajan duro, pero fuera de su horario productivo eligen comodidad constante.
Terminan el día y dicen, merezco desconectarme. Y desconectarse no es el problema. El problema es cuando la desconexión se vuelve rutina descontrolada, horas de entretenimiento, cero aprendizaje, meses de consumo, cero inversión en habilidades, años de distracción, cero avance estructural. La comodidad inmediata también se ve en decisiones invisibles. Evitar revisar tus números porque incomoda. No pedir un aumento porque genera nervios. No empezar ese proyecto porque no te sientes listo. Cada evitación protege tu tranquilidad hoy, pero debilita tu posición mañana. Yo mismo he sentido esa tentación. Hay días en los que sería más fácil no exigirme, no prepararme, no estudiar, no organizar. Pero entendí algo. Cada vez que cedo a la comodidad sin criterio, estoy reforzando una identidad frágil. Y una identidad frágil no sostiene prosperidad. La incomodidad bien elegida es crecimiento. Levantarte temprano cuando nadie te obliga. Decir no cuando todos dicen sí. Ahorrar cuando podrías gastar. Practicar cuando nadie te ve. Esa incomodidad no destruye tu vida, la fortalece. Es como un músculo. Al principio duele, después te sostiene. La pobreza prospera donde la comodidad manda, donde el impulso decide, donde el presente domina al futuro. Pero cuando comienzas a preguntarte antes de cada decisión, ¿esto me acerca o me alivia?, algo cambia. Empiezas a elegir con conciencia. Y el día que eliges progreso sobre comodidad, aunque nadie lo note, la pobreza empieza a debilitarse. No es cuánto ganas, es cómo administras lo que recibes. Esta frase incomoda porque rompe una excusa muy popular. Si yo ganara más, mi vida cambiaría. Tal vez mejoraría un poco, sí, pero no cambiaría de fondo si tu manera de manejar el dinero sigue siendo la misma. He visto personas duplicar sus ingresos y mantener exactamente el mismo nivel de estrés. Más dinero, pero también más gastos. Más ingresos, pero también más deudas. ¿Qué pasó? No cambió la mentalidad, solo cambió la cantidad. Y cuando la mentalidad no se transforma, el dinero simplemente amplifica el desorden. En una ocasión, hablé con un hombre que decía que su problema era el salario. Decía que con ese ingreso era imposible ahorrar. Le pedí que durante un mes anotara absolutamente todo lo que gastaba, todo. Desde el café hasta las suscripciones automáticas que ya ni recordaba. Al final del mes estaba sorprendido. No porque ganara poco, sino porque nunca había observado sus decisiones. Había pequeñas fugas constantes, nada dramático por separado, pero juntas eran suficientes para impedir cualquier avance. Administrar no es solo dividir números, es definir prioridades antes de que el impulso aparezca. Es decidir por adelantado qué porcentaje se ahorra, qué se invierte, qué se usa para vivir. Cuando no decides tú, decide la emoción del momento. Y la emoción casi siempre favorece el consumo inmediato. Recuerdo algo que aprendí observando culturas diferentes. En algunos contextos, aunque el ingreso no fuera alto, había orden. Se respetaba el presupuesto como si fuera una regla básica de vida. No se trataba de avaricia, sino de coherencia. En otros lugares, con mayores ingresos promedio, predominaba la improvisación. El dinero entraba y salía sin dirección clara. No era cuestión de cantidad, era cuestión de estructura. Te doy un ejemplo práctico. 2 personas reciben un aumento. Una mantiene su estilo de vida igual y utiliza el excedente para reducir deudas o invertir en una habilidad nueva. La otra aumenta inmediatamente su nivel de gasto. Cambia de teléfono, aumenta salidas, adquiere nuevas cuotas. Después de un año, una tiene mayor libertad financiera, la otra tiene mayor presión. Ambas ganaron lo mismo, pero administraron diferente. Administrar bien el dinero también es aprender a posponer. No todo lo que puedes comprar, debes comprarlo ahora. La capacidad de esperar es una de las habilidades financieras más poderosas que existen. Cuando aprendes a diferenciar entre necesidad real y
y deseo momentáneo, empiezas a tomar decisiones con claridad. Yo mismo he tenido que practicar esa disciplina. No siempre es agradable. A veces significa decir no cuando otros dicen sí. A veces implica vivir por debajo de lo que podrías aparentar. Pero entendí que el orden financiero no limita, libera. Cuando sabes exactamente hacia dónde va tu dinero, la ansiedad disminuye. No porque tengas mucho, sino porque tienes control. El dinero mal administrado genera caos incluso en abundancia. El dinero bien administrado crea estabilidad incluso en escasez. Por eso no se trata primero de ganar más. Se trata de aprender a gobernar lo que ya está en tus manos. Porque el problema no es el tamaño de tu ingreso, es el tamaño de tu criterio al usarlo. Eleva tu estándar interno, no tus excusas externas. Porque mientras tu energía esté enfocada en explicar por qué no puedes, nunca la usarás para convertirte en alguien que sí puede. Es fácil encontrar razones. La economía está difícil, el mercado está saturado, la competencia es injusta, la familia no apoya, el pasado fue complicado. Algunas de esas cosas pueden ser reales, no las niego. Pero cuando conviertes esas realidades en el centro de tu discurso interno, tu estándar baja sin que lo notes. Empiezas a exigirte menos porque las circunstancias no ayudan. Recuerdo algo que me marcó profundamente al crecer entre culturas distintas. En un entorno escuchaba constantemente justificaciones, así somos, aquí todo es complicado, con contactos es más fácil. En el otro entorno la conversación era distinta. No se negaban las dificultades, pero la pregunta dominante era ¿qué debo mejorar yo? No era un discurso romántico, era práctico. Si llegabas tarde, no era culpa del tráfico, era falta de previsión. Si fallabas, corregías, sin drama. El estándar interno es la línea invisible que define lo que aceptas de ti mismo. Si tu estándar es bajo, cualquier esfuerzo parece suficiente. Si tu estándar es alto, incluso cuando cumples, buscas mejorar. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma resultados. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas pierden una oportunidad laboral. Una dice, es que no tengo suerte. La otra se pregunta, ¿qué habilidad me faltó? La primera, protege su ego. La segunda, eleva su estándar. Meses después, la diferencia se nota. No porque la vida haya sido más justa con uno, sino porque uno decidió exigirse más que justificarse. Elevar tu estándar no significa volverte rígido o perfeccionista obsesivo. Significa definir claramente qué ya no está permitido en tu vida. No está permitido llegar tarde. No está permitido gastar sin registrar. No está permitido prometer y no cumplir. No está permitido abandonar lo que empiezas. Cuando esas reglas internas se vuelven firmes, tu identidad comienza a cambiar. Las excusas externas tranquilizan momentáneamente, pero debilitan tu carácter. Te hacen sentir comprendido, pero no transformado. El estándar interno, en cambio, incomoda. Te obliga a mirar tus fallas. Te obliga a aceptar que puedes hacerlo mejor. Pero esa incomodidad es crecimiento. He visto personas con contextos difíciles avanzar más que otras con mayores ventajas. La diferencia, no negociaban con su propio nivel de exigencia. No esperaban que el entorno mejorara para mejorar ellos. Ajustaban su actitud primero. Y esa coherencia terminaba generando oportunidades. Cuando elevas tu estándar interno, cambian tus decisiones diarias. Empiezas a preparar mejor tus reuniones, a cuidar más tu tiempo, a respetar tu presupuesto, a terminar lo que empiezas, no porque alguien te esté evaluando, sino porque tú decidiste que tu vida merece mayor nivel. El entorno puede influir, pero tu estándar determina tu respuesta. Y la respuesta repetida crea tu destino financiero. Porque el día que dejas de explicarte y comienzas a exigirte, la pobreza empieza a quedarse sin argumentos. Tu tiempo es tu primer capital. Antes de preocuparte por cuánto dinero entra o sale, pregúntate, ¿cómo estás usando las horas que tienes? Porque mientras desperdicias tu tiempo,
el dinero que puedas ganar nunca alcanzará. Es el recurso que más rápido se va y el que menos vuelve. Cada minuto que pasa sin un propósito definido es una oportunidad que desaparece para siempre. Recuerdo cuando trabajaba en proyectos personales mientras estudiaba y vivía con limitaciones. Mis amigos dormían hasta tarde, veían televisión, pasaban horas en redes sociales. Yo también sentía la tentación, pero entendí que esas horas eran mi activo más valioso. Una hora invertida en aprender algo nuevo, practicar una habilidad o avanzar en un proyecto tenía más retorno que cualquier ingreso inmediato. Esa decisión diaria repetida durante meses fue la que empezó a cambiar mi camino financiero. Muchos hombres creen que el tiempo es abundante, que habrá otro día para empezar, otro mes para corregir errores, otra oportunidad para crecer. Y ahí está la trampa. La comodidad diaria roba horas sin que lo notes. Las distracciones se acumulan. Los mensajes, las urgencias ajenas, las reuniones innecesarias, el entretenimiento sin límite, todo consume bloques de tiempo que podrían invertirse en crear valor real, y cuando al fin quieres actuar, ya no queda energía, enfoque ni claridad. Lo que distingue a quienes salen de la pobreza no es necesariamente talento o suerte, sino la manera en que gestionan cada hora. No esperan motivación, crean agenda, no dependen de ánimo, crean rutina. Aprenden a priorizar lo importante sobre lo urgente, a decir no sin culpa, a proteger las horas más claras de su día para construir algo propio. Porque el tiempo que no proteges, alguien más lo aprovecha a tu costa y la vida financiera se resiente. Te doy un ejemplo concreto. Cuando decidí aprender una habilidad que me permitiría aumentar mis ingresos, no fue fácil. Tenía trabajo, responsabilidades y distracciones constantes. Cada día elegí levantarme más temprano, cerrar el teléfono, apagar notificaciones y concentrarme en esas horas iniciales del día. Al principio, cada sacrificio dolía, pero con el tiempo, esas horas acumuladas generaron resultados que ningún aumento de salario habría dado por sí solo. Invertir tiempo en algo que te vuelve más valioso es diferente a trabajar más horas. Es estratégico. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Cada bloque que dedicas a aprender, planear, practicar o crear se multiplica. Cada hora malgastada no regresa. Cuando entiendes que tu tiempo es tu primer capital, tus decisiones cambian. Comienzas a decir no a lo que no aporta. Comienzas a valorar cada momento. Comienzas a construir estructuras que sostienen tu esfuerzo aunque el ánimo baje. Porque el dinero puede ir y venir, pero el tiempo perdido nunca vuelve. El día que empiezas a invertir tu tiempo con la misma seriedad que invertirías dinero, aunque tus ingresos aún sean modestos, tu vida empieza a cambiar. Vuélvete difícil de reemplazar. Porque en el mundo financiero el dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Puedes trabajar 10 horas al día, hacer lo mismo que todos los demás y aún así no avanzar. Es incómodo decirlo, pero es verdad. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, cualquiera puede ganar lo que tú ganas. Y esa es la trampa que mantiene a tantos hombres atrapados en la pobreza. Confunden actividad con progreso. Recuerdo cuando empecé en mi primer empleo serio. Hacía muchas cosas, estaba ocupado, cumplía con todo lo que me pedían, pero al final del mes mis ingresos no reflejaban ese esfuerzo. Observé a mis colegas más especializados. Uno que dominaba un software que pocos conocían, otro que podía resolver problemas complejos sin supervisión, alguien que sabía negociar y comunicar sus ideas de manera que generaba resultados. Ellos tenían algo que yo no, eran difíciles de reemplazar, y esa diferencia, aunque parecía invisible al principio, se traducía en seguridad, oportunidades y mayores ingresos. Ser difícil de reemplazar no significa hacerlo todo solo, ni cargar con responsabilidades que no te corresponden. Significa construir habilidades, conocimientos y competencias que pocas personas dominan. Habilidades que generan valor real y tangible que el mercado reconoce y recompensa. Aprender algo complejo, persistir mientras otros buscan atajos,
practicar sin que haya aplausos inmediatos. Todo eso crea tu singularidad. Muchos hombres trabajan duro, sí, pero en cosas que no importan. Prefieren lo cómodo, lo conocido, lo fácil de replicar. Y aquí está la verdad dura. El mercado no paga esfuerzo genérico. Paga resultados que pocos pueden entregar. Por eso, la verdadera salida de la pobreza exige elegir una habilidad difícil y comprometerse con ella incluso cuando el retorno no es inmediato. Puede ser aprender a programar, vender, liderar equipos, analizar datos, diseñar sistemas, comunicar con impacto. Lo importante es que sea demandada, escasa y compleja. Yo mismo pasé noches estudiando, practicando y fallando. Muchas veces parecía que no avanzaba, que era más fácil rendirse, pero entendí que cada hora invertida me hacía menos reemplazable. Cada avance, por pequeño que fuera, se sumaba y empezaba a crear una barrera invisible. Si alguien más intentaba ocupar mi lugar, no podría. Ese valor me permitió negociar mejores condiciones, tener más oportunidades y sobre todo sentir que el control de mi vida estaba en mis manos. Construir competencia real requiere tolerar la incomodidad. La gratificación es lenta, no instantánea. Mientras otros buscan resultados rápidos, tú estás invirtiendo en algo que crece y se multiplica con el tiempo. Esa paciencia, esa insistencia es lo que separa a los que permanecen atrapados en la mediocridad de los que logran estabilidad y libertad financiera. El día que decides que tu valor no es negociable, que tu reemplazabilidad disminuye con cada esfuerzo consciente, dejas de perseguir dinero y empiezas a traerlo como consecuencia natural de tu capacidad. Porque el dinero sigue a quien se vuelve indispensable, a quien nadie puede sustituir fácilmente, a quien ha construido algo que pocos pueden ofrecer. Piensa en décadas, no en semanas. La mayoría de los hombres viven como si la vida fuera una serie de semanas aisladas, reaccionando a lo urgente, buscando alivio inmediato y creyendo que los resultados rápidos son el camino al éxito. Gastan, trabajan y deciden como si el futuro no existiera y luego se sorprenden de que nada cambie. Yo mismo caí en esa trampa muchas veces. Recuerdo mis primeros intentos de emprender. Emocionado por una idea, esperaba que un mes de esfuerzo diera resultados gigantescos. Cuando no llegaban, me frustraba y buscaba otra distracción. Ese ciclo de cortoplacismo mantiene a la mayoría atrapada. El problema no es trabajar poco o mal, es pensar en corto plazo. El cerebro, acostumbrado a sobrevivir semana a semana, no construye riqueza, construye estrés y ansiedad. Cada gasto impulsivo, cada atajo, cada decisión de alivio inmediato se acumula y define tu futuro más de lo que imaginas. Aprendí que para eliminar la pobreza, primero debía aprender a ver más lejos, a proyectar mis acciones en años, no en días. Esto no es teoría, es práctica diaria. Cuando empecé a planear en décadas, todo cambió. Comencé a preguntarme, si sigo haciendo esto durante 5 o 10 años, ¿dónde estaré? Esa simple pregunta cambia la percepción de cada acción diaria. El ocio dejó de ser un refugio cómodo y pasó a ser tiempo que podía invertir en aprendizaje o crecimiento. Las pequeñas decisiones financieras dejaron de ser inofensivas y se convirtieron en bloques que construyen o destruyen un futuro. Cada hora estudiando una habilidad, cada ahorro sistemático, cada hábito disciplinado comenzó a sumar. Un ejemplo práctico. Ahorraba poco al principio, pero decidí proyectarlo a 10 años con interés compuesto. Cada peso dejado de gastar en comodidad inmediata se convirtió en una herramienta que en el futuro podría abrir oportunidades que antes parecían imposibles. Aprendí que pensar en semanas solo te mantiene en el ciclo de reacción. Pensar en décadas te permite diseñar tu vida paso a paso, con claridad y dirección. El pensamiento a largo plazo también cambia tu tolerancia a la incomodidad. Lo que duele hoy deja de sentirse como sacrificio, porque sabes que es inversión. Dormir menos 1 hora para estudiar, renunciar a gastos innecesarios, entrenarte en una habilidad difícil, soportar la incomodidad de un plan de ahorro, todo comienza a tener sentido.
Y cuando tus decisiones diarias están alineadas con un objetivo de décadas, los resultados llegan más estables, más profundos y duraderos. He aprendido que la paciencia no es esperar sin actuar, sino trabajar todos los días con la certeza de que el efecto no será inmediato. La verdadera libertad financiera, la eliminación de la pobreza, no ocurre de golpe ni por suerte. Ocurre porque cada día construyes bloques que en conjunto forman un camino sólido, y ese camino es lo que sostiene tu vida, sin importar las crisis o las tentaciones momentáneas. El día que empiezas a vivir con la visión de décadas, cada decisión se vuelve coherente. Cada sacrificio, cada inversión de tiempo y esfuerzo, cada renuncia a la comodidad inmediata se traduce en progreso real y tangible. La pobreza deja de dictar el ritmo y tú comienzas a caminar en una dirección que con disciplina y constancia no permite retrocesos. Deja de explicar tu situación y empieza a corregirla. La mayoría de los hombres que permanecen en la pobreza pasan más tiempo buscando justificaciones que tomando acción. Culpan al gobierno, la economía, su familia, la mala suerte, incluso su educación. Yo también caí en esa trampa al principio. Recuerdo un periodo en que me sentaba, revisaba mis finanzas y encontraba excusas para cada error. No puedo ahorrar porque los precios subieron. No puedo invertir porque todavía no gano lo suficiente. Si tuviera alguien que me guiara, todo sería diferente. Cada excusa aliviaba momentáneamente mi conciencia, pero no cambiaba nada. Lo que aprendí es que explicar demasiado se convierte en una forma sofisticada de paralizarse. Mientras buscas justificación, tu acción se detiene. La explicación te hace sentir que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás alimentando la ilusión de control. La pobreza se sostiene en esa ilusión. Cuanto más tiempo dedicas a justificar, menos tiempo dedicas a corregir. Y esa es la diferencia clave entre los que permanecen atrapados y los que salen adelante. La corrección requiere honestidad brutal contigo mismo. Sentarte, mirar tus números reales, tus hábitos de gasto, tus decisiones repetidas y aceptar que eres responsable de lo que ha sucedido, aunque no hayas elegido todas las circunstancias. Recuerdo cuando finalmente hice eso, me senté con una hoja de cálculo, registré cada gasto del mes, cada deuda, cada ingreso. Al principio dolió ver la realidad sin suavizarla, pero ese dolor fue liberador. Era incómodo, sí, pero al mismo tiempo me dio un mapa claro de lo que necesitaba cambiar. El cambio comienza con asumir lo que depende de ti y dejar de culpar a factores externos. Cuando aceptas responsabilidad total, recuperas poder. Cada acción deja de depender de permiso o circunstancias externas y empieza a depender de tu decisión consciente. Ese cambio mental es invisible para otros, pero transforma todo tu comportamiento financiero. Comienzas a priorizar, a planificar, a invertir, a ahorrar y a trabajar con propósito. Incluso los errores se convierten en información, no en excusa. Un ejemplo práctico. En mis primeros proyectos esperaba que las condiciones fueran perfectas. La falta de recursos, contactos o apoyo eran mis excusas constantes, hasta que decidí ignorarlas y actuar con lo que tenía. Cada pequeña acción coherente generaba resultados, y con el tiempo, la acumulación de esas acciones superó cualquier limitación que antes justificaba. Aprendí que esperar circunstancias ideales es perder tiempo. Actuar con lo que tienes hoy es lo que genera progreso real. El momento que dejas de explicarte y comienzas a corregir tu rumbo, la pobreza pierde un aliado poderoso, tu autoengaño. Cada excusa que eliminas, cada hábito que ajustas, cada responsabilidad que asumes construye una trayectoria distinta. La acción consciente reemplaza la justificación y la corrección sostenida reemplaza la queja. El día que decides que tu situación es tu responsabilidad práctica, aunque el mundo no sea justo ni perfecto, empiezas a mover tu vida en la dirección correcta. No se trata de castigo, se trata de poder. La pobreza deja de tener lugar cuando decides corregir lo que antes solo explicabas. Haz que tu disciplina se convierta en identidad.
La mayoría de los hombres creen que basta con motivación para cambiar su situación financiera, pero la motivación es frágil. Viene y va con el ánimo, con el cansancio, con los problemas del día. Yo también lo aprendí de la manera difícil. Recuerdo los primeros meses de esfuerzo en mi carrera. Cada mañana me obligaba a levantarme temprano, a estudiar, a practicar, a trabajar más de lo que me apetecía, pero mientras mi motivación estaba alta, parecía fácil. Cuando llegaban los días malos, los días de desánimo, las semanas agotadoras, me descubrí saltando tareas, justificando retrasos, cayendo de nuevo en hábitos antiguos. Eso me enseñó una verdad fundamental. La disciplina no puede depender de cómo te sientes hoy. Si tu conducta está sujeta a tu estado emocional, estás condenado a la inestabilidad. La disciplina solo se vuelve efectiva cuando deja de ser algo externo y se convierte en parte de quién eres. Cuando decides que ciertas acciones no son negociables, que ciertos hábitos son tu estándar, que ciertas rutinas definen tu día sin importar tu ánimo, entonces la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu identidad. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue el hábito de leer y estudiar todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Al principio me forzaba. Cada día era una lucha mental, pero después de meses, leer y aprender se volvió algo automático, una extensión de mí mismo. No me preguntaba si quería hacerlo, lo hacía porque eso era lo que yo hacía. Mi identidad estaba alineada con mis hábitos. Y ese cambio hizo que otras áreas de mi vida siguieran la misma dirección. Ahorro, trabajo, inversión, relación con el dinero. Todo empezó a fluir porque la disciplina ya no era un castigo, era mi forma de vivir. Cuando tu disciplina se convierte en identidad, los resultados dejan de depender de la motivación y comienzan a depender de tu consistencia. Las pequeñas acciones repetidas, incluso cuando no tienes ganas, acumulan efecto con el tiempo. Cada mañana que decides entrenarte, estudiar, trabajar, ahorrar, incluso en silencio, aunque nadie lo note, estás fortaleciendo no solo tu habilidad o tu cuenta bancaria, sino tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene la riqueza y elimina la pobreza a largo plazo. Otro ejemplo. En mi trabajo había tareas incómodas que nadie quería hacer. Al principio las evitaba porque eran duras y aburridas. Pero un día decidí que mi estándar no negociaba evitar incomodidades. Me obligué a hacerlas todos los días y con el tiempo mi reputación y mis resultados comenzaron a crecer. La disciplina había dejado de ser una opción y se convirtió en una parte de mi identidad profesional. El poder de esta transformación es silencioso pero radical. Cuando la disciplina es identidad, no hay excusas. No hay días malos que te detengan, no hay emociones que te desvíen, no hay presión externa necesaria. Lo haces porque eso es lo que tú eres. Y cuando eso sucede, la pobreza pierde terreno porque no depende de suerte, oportunidades externas o motivación, sino de la coherencia interna que ya está instalada en tu manera de vivir. El día que tu disciplina define quién eres, no hay vuelta atrás. Tus decisiones, tus hábitos y tu vida comienzan a alinearse automáticamente con el progreso que antes parecía imposible. Hoy quiero que entiendas algo fundamental. Eliminar tu pobreza no es un golpe de suerte, no es un mes bueno ni una oportunidad mágica. Es una serie de decisiones silenciosas, incómodas y consistentes que se repiten todos los días. Es levantarte cuando otros se quedan dormidos, decir no cuando otros dicen sí, trabajar cuando nadie observa, aprender cuando otros descansan. Es asumir la responsabilidad completa de tu vida, incluso cuando la vida no fue justa contigo, incluso cuando nadie te aplaude. Cada hábito que eliges, cada sacrificio que soportas, cada regla que decides no negociar es un ladrillo que construye tu libertad. La pobreza sobrevive donde la identidad es flexible, donde los límites son negociables y donde la comodidad manda más que la disciplina. Pero cuando obligas a tu mente a respetar tus estándares, cuando proteges tu tiempo como el recurso más valioso que tienes, cuando tu disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en parte de ti, algo cambia por dentro.
Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino. La riqueza no es un premio, es la consecuencia natural de la coherencia. No de lo que ganas hoy, sino de cómo actúas todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Hoy tienes una elección clara: seguir justificando, esperando, adaptándote a la comodidad, o empezar a corregir, a exigir, a sostener reglas que cambien tu vida para siempre. La pobreza no desaparecerá sola. No se apiada, no se cansa, no baja su costo. Solo desaparece cuando decides, sin excusas y sin drama, que ya no vas a vivir obedeciendo hábitos que te mantienen pequeño. Oblígate a actuar, incluso cuando es difícil. Oblígate a respetarte, incluso cuando nadie lo nota. Oblígate a cumplir, incluso cuando nadie te observa. El día que tu estándar deje de ser negociable, el día que tu disciplina se vuelva identidad, ese día la pobreza dejará de tener espacio en tu vida. No porque alguien te ayude, no porque el sistema cambie, sino porque tú cambiaste. Ese día, aunque silencioso y difícil, es el verdadero inicio de tu libertad financiera. Y no hay vuelta atrás. Tal vez llevas años levantándote temprano, cumpliendo con tus responsabilidades, haciendo lo que se espera de ti, pero hay una pregunta que aparece cuando el ruido del día termina. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Recuerdo cuando veía a muchas personas trabajar sin descanso, creyendo que el cansancio era señal de propósito. En Japón aprendí algo que me sacudió profundamente. La gente no trabaja solo por obligación, trabaja porque entiende para qué lo hace. El problema no es que estés cansado, el problema es estar cansado de una vida que no tiene dirección. Y hoy quiero que enfrentes esa pregunta que muchos evitan. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar el propósito como si fuera un tesoro escondido, como si un día despertáramos con una revelación clara que nos dijera exactamente qué hacer con nuestra vida. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida avanza, los años pasan y las decisiones siguen tomándose pero sin dirección. El problema no es que las personas no quieran tener propósito, el problema es que lo están esperando en lugar de construirlo. El propósito no aparece como un descubrimiento repentino, se forma a través de las decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas en el tiempo. Recuerdo haber crecido observando dos mentalidades muy distintas frente a la vida. En un lugar, muchas personas hablaban constantemente de encontrar su pasión antes de comprometerse con algo. Esperaban sentir motivación, inspiración o seguridad absoluta para comenzar. En el otro, veía personas que primero se comprometían, primero asumían una responsabilidad y luego, a través de la constancia, desarrollaban amor, respeto y sentido por lo que hacían. Esa diferencia me enseñó algo muy profundo. El propósito no nace del entusiasmo inicial, nace del compromiso diario. Piensa en alguien que decide aprender un oficio. El primer día no siente pasión, siente incomodidad. Se equivoca, se frustra, duda si realmente es lo suyo. Pero si esa persona permanece, si repite el proceso con disciplina, algo empieza a cambiar. Comienza a dominar habilidades, empieza a entender el valor de su trabajo, empieza a ver cómo su esfuerzo impacta a otros. Lo que comenzó como una simple decisión se convierte en orgullo, en identidad, en propósito. No porque lo encontró, sino porque lo construyó. Muchas personas abandonan demasiado rápido porque creen que si algo cuesta, significa que no es su camino. Pero la realidad es que el propósito se fortalece precisamente en la dificultad. Cuando alguien decide cuidar a su familia, al principio puede verlo solo como una obligación. Sin embargo, con el tiempo, cuando comprende que su esfuerzo sostiene a quienes ama, esa responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en un motor interno. El sentido aparece cuando entendemos el valor de lo que hacemos, no cuando todo se siente fácil. También lo vi en personas que empezaron ayudando a otros sin pensar que eso definiría su vida. Un maestro que comenzó enseñando solo para tener trabajo, pero al ver el impacto en sus estudiantes descubrió que estaba formando futuros, no solo dando clases. Un deportista que inició
entrenando por disciplina y terminó encontrando en el deporte una forma de inspirar a otros, el propósito casi nunca comienza como algo grande. Comienza como una decisión sencilla que se repite con integridad. Esperar tener claridad absoluta antes de actuar es una trampa peligrosa. La claridad no llega antes del movimiento, llega durante el movimiento. Cuando decides actuar con responsabilidad, cuando decides mejorar cada día, cuando decides aportar algo valioso donde estás, empiezas a construir un sentido que no depende de las circunstancias externas. Empiezas a darte cuenta de que el propósito no está en lo que haces únicamente, sino en la intención con la que lo haces. La vida no premia a quien espera sentirse listo, premia a quien decide construir significado con lo que tiene hoy, porque el propósito no se revela a los que esperan, se forma en los que avanzan. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la vida se trata de acumular logros. Nos enseñaron que si estudiamos más, si trabajamos más, si ganamos más dinero, si alcanzamos ciertas metas visibles, entonces nos sentiremos completos. Pero la experiencia demuestra algo muy distinto. El ser humano puede llenarse de reconocimientos y aún así sentirse vacío, porque los logros satisfacen la mente por un momento, pero el significado alimenta el alma durante toda la vida. Recuerdo una etapa en la que observaba a muchas personas esforzarse al máximo por alcanzar éxito profesional. Algunos lograban posiciones importantes, estabilidad económica y reconocimiento social. Desde afuera parecían tenerlo todo, pero cuando hablaba con ellos en conversaciones más profundas, aparecía una realidad silenciosa. Muchos no sentían alegría real por lo que habían construido. Habían cumplido expectativas, pero no habían encontrado sentido. Eso me hizo entender que el problema no era la falta de logros, era la falta de conexión entre esos logros y el propósito personal. También viví momentos en los que creí que alcanzar ciertas metas resolvería todas mis dudas internas. Pensaba que cuando lograra estabilidad o reconocimiento aparecería automáticamente la satisfacción. Pero cada vez que alcanzaba una meta, la emoción duraba poco y luego regresaba la misma pregunta interna. Fue ahí cuando comprendí que el logro es un destino temporal, mientras que el significado es un camino permanente. Cuando haces algo solo para alcanzar resultados, tu felicidad depende del resultado. Pero cuando haces algo con significado, encuentras valor incluso en el proceso. Piensa en alguien que trabaja únicamente por dinero. Puede ser muy eficiente, puede cumplir con sus tareas y puede progresar económicamente, pero si no entiende cómo su trabajo impacta en la vida de otros o cómo se conecta con sus valores personales, tarde o temprano aparecerá el desgaste emocional. En cambio, cuando una persona entiende que su esfuerzo ayuda a su familia, contribuye a su comunidad o permite que otros crezcan, su energía cambia. El trabajo deja de ser solo una obligación y se convierte en una expresión de identidad. He visto esto reflejado muchas veces en actividades simples. Una madre que cuida a sus hijos no recibe premios públicos ni reconocimientos constantes, pero encuentra una satisfacción profunda porque entiende el valor de su entrega. Un maestro que dedica tiempo extra a un estudiante que tiene dificultades, quizás no recibe un aumento de salario por eso, pero sabe que está transformando una vida. Ese tipo de acciones no siempre generan aplausos, pero generan plenitud. El ser humano necesita sentir que su existencia tiene impacto, que su esfuerzo tiene valor más allá del beneficio personal. Por eso hay personas que alcanzan grandes posiciones y aún así sienten un vacío difícil de explicar, mientras que otras llevan una vida sencilla pero experimentan una profunda paz interior. La diferencia no está en lo que poseen, está en lo que representa lo que hacen. Cuando comienzas a buscar significado en lo que haces, cambia tu forma de vivir. Ya no trabajas solo para obtener resultados, trabajas para construir algo que refleje tus valores. Ya no mides tu vida por la cantidad de metas cumplidas, sino por la calidad del impacto que generas. Y en ese momento descubres que el verdadero éxito no es acumular logros, es construir una vida que tenga sentido incluso cuando nadie la está observando, porque al final los logros impresionan al mundo, pero
El significado sostiene el alma. Muchas personas hablan de sueños con una emoción inmensa. Hablan de lo que quieren lograr, de la vida que desean construir, del impacto que quieren dejar. Pero existe una distancia enorme entre soñar y vivir con propósito, y esa distancia tiene un nombre muy claro: disciplina. Porque los sueños nacen en la inspiración, pero el propósito solo se sostiene en la constancia. Sin disciplina, los sueños se convierten en deseos pasajeros que se disuelven con el tiempo. Durante mucho tiempo observé cómo en algunos lugares se romantiza la motivación. Se espera sentir ganas, inspiración o emoción para comenzar algo importante, pero la motivación es inestable. Aparece y desaparece según el ánimo, el clima o las circunstancias. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de la decisión que tomas. Y cuando entendí esa diferencia, mi forma de ver el crecimiento personal cambió completamente. Recuerdo observar cómo muchas personas admiraban el éxito de otros sin ver los procesos silenciosos que lo hicieron posible. Veían el resultado final, pero no las madrugadas, los sacrificios, las repeticiones constantes, ni los errores corregidos una y otra vez. La disciplina es invisible para quienes solo miran los resultados, pero es la base de toda vida con propósito. Es lo que te permite avanzar cuando no hay aplausos, cuando nadie reconoce tu esfuerzo y cuando incluso tú mismo dudas de lo que estás construyendo. Lo vi reflejado claramente en algo muy cotidiano: el aprendizaje de una habilidad. Una persona que quiere dominar un idioma, por ejemplo, no lo logra por estudiar intensamente un solo día. Lo logra estudiando un poco todos los días, incluso cuando está cansado, incluso cuando siente que no progresa. Esa repetición constante crea dominio, y ese dominio crea confianza. Con el tiempo, lo que comenzó como un esfuerzo se convierte en parte de su identidad. Lo mismo sucede con cualquier propósito en la vida. También aprendí que la disciplina no es castigo ni rigidez. Muchas personas la ven como una prisión que limita la libertad, pero en realidad es lo contrario. La disciplina organiza tu vida, elimina el caos y te permite enfocar tu energía en lo que realmente importa. Cuando una persona vive sin disciplina, su tiempo es controlado por distracciones, impulsos y excusas. Pero cuando desarrolla disciplina, empieza a controlar su tiempo, sus decisiones y su dirección. Recuerdo momentos en los que tuve que mantener compromisos incluso cuando no tenía ganas de continuar. Hubo días en los que el cansancio, la duda o la falta de resultados inmediatos me hacían cuestionar si valía la pena seguir. Pero comprendí algo fundamental: el propósito no se fortalece en los días fáciles, se fortalece en los días en que decides avanzar, aunque todo dentro de ti quiera detenerse. Cada vez que eliges cumplir con lo que dijiste que harías, estás construyendo confianza en ti mismo. Y esa confianza se convierte en una fuerza interna que sostiene tu propósito. La disciplina también enseña paciencia, nos entrena para entender que los resultados verdaderos toman tiempo. Vivimos en una cultura que busca gratificación inmediata, pero el propósito se construye con procesos largos, con avances pequeños que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo transforman completamente una vida. Cuando desarrollas disciplina, tus sueños dejan de ser ideas lejanas y comienzan a convertirse en acciones concretas. Empiezas a demostrarte que eres capaz de cumplir lo que decides, y en ese momento el propósito deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad que caminas todos los días. Porque los sueños muestran el destino, pero la disciplina es el puente que te permite llegar a él. Hay una idea que puede ser incómoda, pero es absolutamente liberadora cuando se comprende: nadie es responsable de darle sentido a tu vida, excepto tú. Durante mucho tiempo es fácil pensar que nuestras circunstancias, nuestra familia, la sociedad o incluso la suerte determinan hasta dónde podemos llegar. Es cómodo creer que si algo no funciona es porque el entorno no ayuda, porque faltaron oportunidades o porque alguien más tomó decisiones que nos afectaron. Pero vivir con propósito exige algo mucho más profundo que buscar culpables. Exige asumir responsabilidad personal,
Recuerdo haber observado cómo muchas personas tenían talento, capacidad y sueños claros, pero permanecían detenidas esperando condiciones perfectas. Esperaban apoyo total, seguridad absoluta o el momento ideal para comenzar. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la frustración crecía. También conocí personas que no tenían todas las ventajas ni todas las respuestas, pero tomaban decisiones firmes con lo que tenían. No culpaban al pasado ni a las circunstancias, simplemente decidían avanzar. Esa diferencia marcaba destinos completamente distintos. En una etapa de mi vida, tuve que enfrentar la tentación de justificar mis límites. Era fácil pensar que ciertas metas no eran posibles por mi contexto o por los caminos que ya había recorrido, pero comprendí algo que transformó mi mentalidad. Mientras más responsabilidad asumía por mis decisiones, más poder sentía que recuperaba. La responsabilidad no es una carga, es una herramienta que te devuelve el control de tu historia. Piensa en alguien que desea cambiar su realidad profesional. Puede pasar años quejándose del trabajo que tiene, de sus jefes o de la falta de oportunidades. Esa queja puede ser comprensible, pero no genera transformación. En cambio, cuando esa persona decide aprender nuevas habilidades, mejorar su disciplina o buscar nuevas oportunidades, su vida empieza a moverse. No porque el entorno cambie inmediatamente, sino porque su actitud cambia primero. El propósito comienza cuando dejamos de reaccionar a la vida y empezamos a dirigirla. También he visto cómo la falta de responsabilidad personal puede mantener a alguien atrapado en relaciones, hábitos o decisiones que no le aportan crecimiento. Es más fácil culpar a los demás que reconocer que, en muchos casos, permanecemos en ciertos lugares por miedo al cambio. Pero cuando una persona decide asumir su responsabilidad emocional, empieza a establecer límites, a tomar decisiones coherentes y a construir relaciones más sanas. Esa transformación no ocurre porque el mundo cambie, ocurre porque la persona decide cambiar su forma de participar en él. Asumir responsabilidad también implica aceptar los errores sin convertirlos en excusas. Todos fallamos, todos tomamos decisiones equivocadas en algún momento. La diferencia está en cómo respondemos a esos errores. Hay quienes los usan como justificación para rendirse y hay quienes los utilizan como lecciones para crecer. El propósito se fortalece cuando aprendemos a mirar nuestras caídas con honestidad y convertirlas en dirección. Cuando asumes responsabilidad por tu vida, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de esperar rescates externos, dejas de depender de validación constante y comienzas a construir confianza en tus propias decisiones. Empiezas a entender que tu historia no está determinada por lo que te ocurrió, sino por cómo decides responder a lo que te ocurrió. Vivir con propósito exige valentía, porque significa mirarte sin excusas, reconocer tus decisiones y aceptar que el rumbo de tu vida depende de lo que haces a partir de hoy. Porque el propósito comienza el día en que dejas de buscar culpables y decides convertirte en el autor de tu propia historia. Una de las razones por las que muchas personas sienten un vacío difícil de explicar es porque viven fragmentadas por dentro. Piensan una cosa, sienten otra y terminan haciendo algo completamente distinto. Esa desconexión genera un cansancio emocional muy profundo, porque mantener una vida incoherente exige un esfuerzo constante. Puedes aparentar estabilidad, puedes cumplir con responsabilidades, incluso puedes alcanzar metas importantes, pero si lo que haces no está alineado con lo que crees y con lo que sientes, tarde o temprano aparece una sensación de desgaste interior. Hubo un momento en el que comencé a observar esta incoherencia en muchas áreas de la vida. Conocí personas que hablaban de la importancia de la familia, pero casi no pasaban tiempo con ella. Personas que decían valorar la honestidad, pero justificaban pequeñas mentiras para evitar conflictos. Personas que hablaban de crecimiento personal, pero evitaban cualquier situación que las sacara de su zona de confort. No lo hacían porque fueran malas personas. Lo hacían porque no habían detenido su vida para preguntarse si sus acciones reflejaban realmente sus valores. También tuve que enfrentar mis propias contradicciones. Recuerdo etapas en las que decía querer impactar positivamente en otros, pero no siempre era disciplinado con mis propios hábitos.
Decía valorar el crecimiento, pero a veces evitaba los procesos que exigían incomodidad. Esa desconexión generaba frustración porque sabía lo que quería representar, pero mis acciones no siempre estaban a la altura de esa visión. Fue ahí donde comprendí que el propósito no se trata solo de tener buenas intenciones, se trata de vivir de acuerdo con ellas. Cuando una persona alinea lo que piensa, siente y hace, ocurre algo muy poderoso. La mente deja de pelear consigo misma. Aparece una sensación de paz interna que no depende de las circunstancias externas. Ya no necesitas justificar tus decisiones constantemente ni convencerte de que estás en el camino correcto, porque tus acciones reflejan lo que realmente eres. Esa coherencia se convierte en una fuente de seguridad personal. Piensa en alguien que valora profundamente la salud, pero mantiene hábitos que dañan su cuerpo. Cada vez que esa persona ignora sus propios valores, experimenta una pequeña ruptura interna. Puede parecer algo insignificante, pero con el tiempo esa ruptura se acumula y genera insatisfacción. En cambio, cuando esa persona comienza a cuidar su cuerpo de forma consciente, no solo mejora físicamente, también fortalece su autoestima. Se demuestra a sí misma que puede confiar en sus decisiones. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando una persona dice valorar el respeto y la lealtad, pero tolera vínculos que contradicen esos principios, vive en conflicto interno. Pero cuando empieza a establecer límites claros y a rodearse de personas que reflejan sus valores, su vida emocional cambia, no porque el mundo sea perfecto, sino porque sus decisiones están alineadas con su identidad. La coherencia no significa perfección. Todos cometemos errores y todos enfrentamos momentos en los que nos desviamos de nuestros principios. La diferencia está en la capacidad de reconocerlo y regresar al camino. El propósito no exige que nunca falles, exige que tengas claridad sobre quién quieres ser y que estés dispuesto a corregir tu rumbo cada vez que sea necesario. Cuando logras vivir de acuerdo con lo que realmente valoras, tu vida deja de sentirse como una obligación y comienza a sentirse como una expresión auténtica de tu identidad, porque el propósito no aparece cuando descubres lo que quieres, aparece cuando decides vivir de acuerdo con lo que realmente eres. Muchas personas creen que vivir con propósito significa lograr algo extraordinario, ser reconocido, dejar una huella visible en el mundo. Se imaginan que deben fundar empresas gigantes, cambiar la vida de miles de personas o alcanzar un éxito que otros puedan admirar. Y aunque esas cosas pueden ser parte de un propósito, no son la esencia del mismo. La verdadera esencia del propósito no se mide por la grandeza externa, sino por la profundidad interna, por la resonancia que tiene con tu corazón y tu conciencia. Recuerdo un tiempo en el que me sentía atrapado por esa idea de grandeza. Pensaba que si mi vida no era impresionante a los ojos de los demás, entonces carecía de valor. Me comparaba con personas que parecían lograrlo todo y me frustraba porque no alcanzaba esas alturas. Pero con el tiempo comprendí que estaba mirando la vida desde la perspectiva equivocada. No es necesario impresionar al mundo para tener un propósito poderoso. Un ejemplo muy claro lo encontré en mi día a día, en pequeñas acciones que parecían insignificantes pero que tenían un impacto profundo. Había momentos en los que dedicaba tiempo a escuchar a alguien que estaba pasando por dificultades sin recibir ningún reconocimiento. Esas conversaciones, aunque simples, podían transformar el ánimo y la perspectiva de esa persona. No había grandes anuncios ni aplausos, pero había significado. Ahí entendí que el propósito no siempre tiene que ser grandioso, pero sí tiene que ser significativo. También lo he visto en la vida de personas comunes que hacen cosas sencillas con una intención clara. Un maestro que pasa tiempo adicional explicando un concepto complicado a un estudiante, un padre que sacrifica horas de sueño para estar presente en la vida de sus hijos, una persona que cuida con dedicación a un ser querido enfermo. Ninguna de estas acciones puede aparecer en un titular, pero cada una tiene un valor incalculable para quienes la reciben y más aún para quienes la realizan. Esa es la grandeza del propósito. No se mide por el tamaño, se mide por la profundidad. Incluso en mi propia experiencia hubo momentos en que emprendí tareas que parecían pequeñas o rutinarias. Organizar un taller, escribir unas palabras de reflexión,
ayudar a alguien a superar un miedo. Al principio dudaba de su relevancia, pero con el tiempo me di cuenta de que cada uno de esos actos era un ladrillo en la construcción de un propósito más sólido. La grandeza de la vida no siempre se ve desde afuera, muchas veces se siente desde adentro, en la satisfacción silenciosa de saber que tus acciones reflejan tus valores. Vivir con propósito significa reconocer que cada acción significativa, aunque parezca pequeña, contribuye a algo más grande que uno mismo. Significa que no necesitas que el mundo te admire para saber que estás en el camino correcto. Significa que lo que importa no es la espectacularidad de tus logros, sino la coherencia y el impacto que generan en tu vida y en la de los demás. El propósito verdadero no depende de premios ni de reconocimiento, depende de sentido. Y cuando aprendes a valorarlo así, incluso lo más sencillo se vuelve extraordinario, porque no siempre se trata de grandeza, pero siempre se trata de significado. Una de las lecciones más poderosas que aprendí en la vida es que el propósito no aparece de golpe, como si alguien lo dejara caer del cielo. No hay un momento exacto en que descubres tu misión y de repente todo tiene sentido. El propósito se revela mientras avanzas, paso a paso, decisión tras decisión, acción tras acción. Durante mucho tiempo esperaba tener claridad absoluta antes de moverme, pensando que si no veía todo el camino, cualquier paso sería en vano. Pero esa expectativa solo me paralizaba. Recuerdo que en una etapa de mi vida dudaba constantemente de mis decisiones. Me preguntaba si lo que estaba haciendo tenía verdadero valor, si estaba eligiendo el camino correcto. Cada error, cada tropiezo me hacía sentir que estaba perdido. Sin embargo, con el tiempo comprendí que incluso esos momentos de duda eran parte de la construcción de mi propósito. Cada acción, aunque imperfecta, me enseñaba algo sobre lo que realmente valoraba, sobre lo que quería sostener y lo que necesitaba dejar atrás. Avanzar, incluso sin claridad total, era lo que permitía que mi propósito empezara a aparecer. Un ejemplo claro es cuando comencé a compartir mis pensamientos y reflexiones con otros. Al principio no sabía si estaba generando algún impacto, si alguien escucharía o si mis palabras tendrían valor. Pero cada vez que hablaba, escribía o enseñaba algo, comenzaba a recibir señales. Personas se acercaban con preguntas, compartían sus experiencias, me contaban cómo algo que dije los había movido. Cada interacción me mostraba una pieza más del propósito que estaba construyendo. No lo había planeado con exactitud, pero se revelaba en el movimiento, en la práctica, en la experiencia diaria. También he visto esto en personas que deciden emprender cambios pequeños en su vida. Alguien que comienza a dedicar 15 minutos al día a un hábito que mejora su bienestar puede no ver resultados inmediatos, pero con el tiempo esas pequeñas acciones le muestran cuál es su camino, qué es lo que realmente le da energía, qué le importa de verdad. El propósito no se manifiesta esperando el momento perfecto. Se descubre mientras se actúa, mientras se interactúa con la vida y se reflexiona sobre cada experiencia. Incluso los errores se vuelven parte del camino. Hay decisiones que parecen equivocadas, relaciones que terminan, oportunidades que se pierden. Pero al mirar atrás, uno se da cuenta de que cada experiencia enseñó algo esencial, señaló lo que no era y aclaró lo que sí importaba. El propósito no exige que todo sea perfecto desde el inicio. Exige que te mantengas en marcha, que aprendas mientras caminas. Por eso, si sientes que tu vida aún no tiene sentido completo o que no sabes exactamente cuál es tu misión, no esperes. Da un paso, aunque sea pequeño, y observa lo que surge. Cada acción consciente revela algo nuevo. Cada movimiento te acerca a la claridad. Cada experiencia te enseña sobre lo que realmente valoras. El propósito se aclara en el camino, no antes de comenzar. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida es que nunca podremos complacer a todos. Durante años intenté ajustar mis decisiones, mis palabras e incluso mis sueños para que otros me aprobaran, para que mi trabajo fuera admirado, para que mis elecciones fueran aceptadas. Al principio parecía una estrategia inteligente. Si todos estaban contentos conmigo,
todo iría bien. Pero pronto descubrí que esa búsqueda de aprobación era un ladrón silencioso de propósito. Me consumía energía, me desviaba de mis valores y me mantenía en un estado constante de insatisfacción. Recuerdo una época en la que intentaba equilibrar demasiadas expectativas. La familia quería algo diferente de mi vida, los colegas tenían su visión de lo que debía ser mi carrera, los amigos opinaban sobre cada decisión. Pasaba más tiempo preocupándome por cómo me veían que por lo que realmente quería hacer. La frustración crecía y, aunque parecía estar cumpliendo con todo, sentía un vacío profundo. Fue un momento revelador. Entendí que mientras buscara aprobación externa, nunca viviría mi propósito. Vivir con propósito implica renunciar a esa necesidad constante de validación. Significa aceptar que habrá quienes no entiendan tus decisiones, quienes cuestionen tu camino, quienes incluso critiquen lo que haces. Pero eso no importa, porque el propósito no se construye desde la mirada ajena, sino desde la coherencia interna. Cada decisión debe reflejar lo que verdaderamente valoras, no lo que otros esperan de ti. Un ejemplo práctico de esto lo encontré cuando decidí cambiar mi estilo de trabajo. Había un camino seguro que todos consideraban correcto. Un puesto estable, reconocimiento fácil, rutinas predecibles, pero mi intuición me decía que necesitaba algo distinto, algo que se alineara con mis valores y mi visión de vida. Fue difícil porque muchos no comprendían por qué elegía lo incierto sobre lo seguro. Recibí críticas, dudas y advertencias, pero a la larga, al seguir mi propia dirección, descubrí una satisfacción que ninguna aprobación externa podría haberme dado. Esto también aplica en las relaciones. Muchas personas permanecen en vínculos que no les aportan nada solo para evitar el juicio o la desaprobación de otros. Pero vivir con propósito significa tener el coraje de decir no cuando algo no resuena con tus principios, de alejarse de lo que limita, de establecer límites claros, incluso si eso provoca incomodidad en los demás. La libertad y la claridad interior que obtienes al actuar así son mucho más valiosas que cualquier aceptación superficial. Renunciar a la aprobación externa no significa ser egoísta o insensible. Significa ser fiel a tu propia visión y valores. Significa comprender que tu camino no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino por la profundidad de tu integridad. Cada vez que eliges tu propósito sobre la aceptación de otros, fortaleces tu confianza y tu dirección y te acercas a una vida auténtica y significativa. Vivir con propósito requiere valentía, porque la incomodidad externa es inevitable, pero cuando aprendes a sostenerte desde adentro, descubres que la única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida es que el propósito no significa vivir siempre cómodo o libre de errores. Durante mucho tiempo pensé que si hacía todo bien, si tomaba las decisiones correctas y evitaba equivocarme, mi vida se llenaría de sentido automáticamente. Pero pronto descubrí que el propósito no es un camino sin obstáculos, sino un viaje donde el dolor, los errores y las caídas no solo son inevitables, sino esenciales. Cada tropiezo tiene algo que enseñarte. Cada decepción revela lo que realmente valoras. Cada herida marca la ruta hacia tu crecimiento interior. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tomé decisiones que parecían correctas desde afuera, pero que me llevaron a fracasos que me dolieron profundamente. Sentí miedo, frustración y hasta vergüenza. Hubo días en que dudaba si alguna vez podría enderezar mi camino, si había desperdiciado tiempo valioso. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. Esas experiencias no eran fracasos sin sentido, eran maestros disfrazados. Cada error me enseñaba algo que ningún libro o consejo podría haberme dado. Aprendí a reconocer mis límites, a identificar lo que no quería en mi vida y a reforzar mis valores. Un ejemplo muy claro ocurrió cuando emprendí un proyecto importante que terminó fallando. Al principio me sentí derrotado, pensaba que mi tiempo y esfuerzo habían sido en vano. Sin embargo, al analizar lo sucedido, descubrí que las lecciones que obtuve fueron mucho más valiosas que el resultado. Aprendí a planificar mejor,
a comunicarme con más claridad, a anticipar dificultades y sobre todo a confiar en mi intuición mientras aceptaba la vulnerabilidad del proceso. Ese dolor, esa caída, me acercaron más a mi propósito de lo que cualquier éxito inmediato podría haberlo hecho. También he visto cómo las caídas fortalecen a quienes permanecen fieles a su camino. Personas que han perdido empleos, relaciones o incluso proyectos enteros, al principio se sienten derrotadas, pero con el tiempo esos mismos eventos revelan prioridades más claras, despiertan creatividad y determinación y los obligan a mirar hacia adentro. Lo que parecía un fracaso se convierte en un impulso para reconstruirse con más autenticidad y enfoque. Aceptar que el dolor y los errores forman parte del propósito cambia la forma en que vivimos cada experiencia. Ya no tememos equivocarnos, aprendemos a analizar, corregir y avanzar con más conciencia. Cada caída deja un aprendizaje que, sumado a otros, va delineando el camino hacia una vida más plena y significativa. El propósito no es evitar el dolor, sino usarlo como brújula. No es no cometer errores, sino aprender de ellos. No es evitar las caídas, sino levantarse con más fuerza y claridad. Y cuando empiezas a verlo así, cada desafío, cada tropiezo, cada momento difícil deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso esencial para revelar tu verdadero propósito. Cuando comprendí que mi vida no podía limitarse solo a mi propio bienestar, algo cambió profundamente en mí. El propósito no se trata solo de logros, de metas personales o de reconocimiento. Se trata de cómo nuestras acciones impactan a los demás y cómo dejamos una huella que trasciende el tiempo. Aprender esto no fue inmediato. Durante años pensé que el éxito se medía por lo que acumulaba, por lo que podía mostrar, pero con cada logro sentía que faltaba algo. El verdadero propósito se revela cuando comienzas a vivir no solo para ti, sino para algo más grande. Recuerdo un momento en que decidí dedicar tiempo a ayudar a jóvenes que enfrentaban dificultades. Al principio dudaba de si podía marcar alguna diferencia. Me preguntaba si mi experiencia serviría de guía o si simplemente estaba perdiendo tiempo. Sin embargo, al compartir mis aprendizajes, mis errores y mis decisiones con ellos, observé cómo algunos comenzaron a cambiar su forma de pensar, a tomar decisiones más conscientes y a tener más confianza en su camino. Esa experiencia me enseñó que el propósito se multiplica cuando se convierte en servicio. No importa cuán pequeña creas que sea tu acción, si nace del propósito, puede tener un efecto duradero que trasciende tu vida. El servicio y el legado también se ven en gestos cotidianos. No es necesario hacer algo espectacular para impactar. Una palabra sincera, un consejo honesto, un ejemplo de integridad o de perseverancia, todo eso construye un legado silencioso que influye en quienes te rodean. He notado que las personas que viven con propósito natural y auténticamente inspiran cambios sin necesidad de imponer nada. Sus acciones hablan más que sus palabras y esa consistencia se convierte en una forma de servicio que inspira respeto y admiración genuina. También aprendí que vivir con propósito requiere equilibrio entre el cuidado personal y el servicio a los demás. No se trata de sacrificarse hasta agotarse, sino de actuar desde un lugar de coherencia y plenitud interior. Cuando estamos alineados con nuestro propósito, nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras habilidades se vuelven herramientas poderosas para ayudar, motivar y guiar. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos puede tener un impacto positivo si se hace con intención y desde los valores que sostenemos. El legado no se construye solo con palabras o logros visibles. Se construye con la coherencia de nuestra vida, con la forma en que tratamos a los demás, con la manera en que influimos en el pensamiento y las acciones de quienes nos rodean. Lo que sembramos, aunque parezca pequeño hoy, florecerá en los demás, en sus decisiones y en sus caminos. Cada acto consciente de servicio deja una marca invisible pero profunda, y ese es el verdadero propósito que trasciende. Vivir con propósito significa dejar de lado la autocomplacencia y comprender que nuestra vida tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Significa actuar de manera que nuestras acciones
resuenen en quienes nos rodean y construyan un legado que inspire y transforme mucho después de que ya no estemos presentes. El propósito convierte la vida en un acto de servicio y deja un legado que trasciende generaciones. Ahora quiero que escuches con atención, porque esto es lo más importante que puedo decirte sobre el propósito. Una vida sin propósito es como un río sin cauce. Fluye, pero no sabe hacia dónde va y al final se dispersa sin dejar huella. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada instante que eliges vivir consciente o por costumbre, define si tu vida será un reflejo de un propósito claro o una rutina vacía. No se trata de esperar que todo esté perfecto, que tengas todas las respuestas, ni que el camino sea fácil. El propósito no se revela esperando, se construye mientras avanzas, se fortalece con disciplina, se alinea con tu coherencia interna y se multiplica cuando decides servir a algo más grande que tú. Piensa en esto: el dolor, los errores y las caídas no son señales de fracaso, sino señales de que estás en movimiento, de que estás aprendiendo y de que estás descubriendo qué es realmente importante. Cada desafío, cada tropiezo, cada momento incómodo es una oportunidad de acercarte más a tu propósito. Cuando dejas de buscar la aprobación de otros y empiezas a escucharte a ti mismo, descubres que la única validación que necesitas es tu propia integridad y coherencia. Y cuando comienzas a vivir con esa intención, tu vida se transforma. Tus días se vuelven significativos, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu energía se enfoca en lo esencial y tu impacto en los demás empieza a crecer de manera natural. Así que hoy te hago una invitación clara. No esperes más. No permitas que el miedo, la duda o la comodidad te mantengan en piloto automático. Toma la decisión de vivir con propósito. Hazlo con disciplina, con valentía, con responsabilidad y con coherencia. Empieza a construir tu vida como un acto de servicio, como un legado, como algo que trascienda. Cada paso que das cuenta, cada elección que haces, define tu camino y solo tú tienes el poder de decidir hacia dónde quieres ir. La vida que mereces no espera, empieza hoy.